Muy buenas tardes. Ante todo me quiero congratular de que el tema del Congreso de este año haya sido la historia de la Iglesia, como estuve hablando con algunos de ustedes en la puerta. Ya Cicerón decía, historia magistra vitae, la historia es maestra de la vida. Porque la historia es como la memoria colectiva del hombre. Y así como el hombre, si no tuviese memoria, no sería hombre, viviría en la instantaneidad y no tendría conciencia de su permanencia en el tiempo y en el espacio, no podríamos hablar prácticamente de personalidad. Lo mismo pasa con el hombre en su despliegue en la historia. Y por tanto es fundamental también tener conciencia histórica de la Iglesia, desde todo punto de vista, tanto para escapar de las leyendas negras y no creer todo lo que se dice por ahí acerca de la historia de la Iglesia. Ya bastante bombardeo tenemos al respecto, pero también para eludir el peligro opuesto, que es el de una leyenda rosa, y creer que el devenir de la Iglesia en la historia fue muy suave, muy tranquilo, victorioso, espléndido, y no es así. Hay que alcanzar un punto medio, realista, sobrenatural, que nos afirmará en la fe. Y creo que ese punto medio es muy importante, sobre todo para el tema que me ha tocado, que es un tema de enorme complejidad. Yo la verdad me veo en figuritas para en una hora tratar de darles una idea, aunque sea lejana, de una de las mayores catástrofes de la historia de la Iglesia. Un hecho que ocurrió, vamos a ver que no se le puede dar una fecha exacta de datación, pero hace un milenio. Una de las fechas, la que más se repite en los libros, es la de 1054. Vamos a ver qué ocurrió en ese año, pero en realidad el tema de hoy, el gran cisma de Oriente, fue más como un devenir, fue como una deriva lenta, más que un hecho puntual que se pueda datar en forma exacta. ¿Cuál fue el resultado de este gran cisma de Oriente? El hecho de que actualmente la cristiandad está dividida y tenemos por un lado a la Iglesia romana, la Iglesia latina, la Iglesia de Occidente, la Iglesia a la cual conocemos, y otra iglesia conocida como Iglesia ortodoxa. Más propio sería decir iglesias ortodoxas orientales, que son iglesias verdaderas, con los 7 sacramentos y sucesión apostólica, que no reconocen en Roma el centro de la unidad eclesial. Pero son iglesias verdaderas y muy respetables. Piensen, si no, que la Iglesia ortodoxa rusa y las iglesias ortodoxas eslavas orientales posiblemente dieron más mártires en el siglo XX que todos los mártires, la suma de todos los mártires de la historia de la Iglesia en sus 20 siglos, por el comunismo. Cientos de miles. O sea que es algo enormemente respetable. Y bueno, uno no tiene que hablar de sí mismo, pero me considero que tengo alguna aptitud, no tanto en conocimiento para hablar de esto, sino con respecto a mi realidad, porque yo pertenezco a una iglesia oriental en comunión con Roma. Recién leyeron que yo pertenezco a la eparquía Ucrania Católica en la Argentina. La Iglesia Greco-Católica Ucrania, que ese es el nombre técnico y oficial, es una iglesia oriental cuya liturgia es como la de la liturgia ortodoxa,
es la liturgia bizantina, pero en comunión con el obispo de Roma, lo que se conoce también técnicamente como una iglesia uniata, iglesia oriental unida nuevamente a Roma, al centro de la unidad eclesial. Así que yo estoy un poquito en el medio y habiendo sido bautizado, confirmado, tomado la primera comunión, ordenado sacerdote, ya con el sacerdote en la iglesia latina, ahora desde unos años estoy en la iglesia greco-católica ucrania de rito bizantino. Así que veo las cosas un poco del otro lado y tengo idea de la idiosincrasia que hay del otro lado. Y es importante hablar de esto porque en general las iglesias orientales son desconocidas por los católicos occidentales. Es frecuentemente desconocido que hay cristiandades completas al oriente, bimilenarias, con ritos antiquísimos y enormemente respetables, de una potencia simbólica extraordinaria, gran solemnidad, conservación de la doctrina apostólica de una manera firmísima. Y el gran drama, como digo, es que de hace 1000 años esas iglesias orientales no están en comunión perfecta con Roma. Así que vamos a dar una idea somera de un problema de enorme complejidad, como ustedes más o menos ya se han dado cuenta. Es posible analizar las causas del cisma desde 5 perspectivas. Pudo deberse a rivalidades personales, a rivalidades nacionalistas, sociales o económicas, a rivalidades entre las grandes sedes, a disputas litúrgicas o a problemas de disciplina. En la historia del conflicto entre la cristiandad oriental y occidental, la rivalidad personal en un sentido estrecho estuvo ausente. Los protagonistas lucharon como representantes de sus sedes, no como individuos reclamando la misma sede. Era realmente una disputa entre sedes, y cada uno representaba lo que estaba atrás de él, más que algo inmediatamente propio y personal de él. El carácter de cada uno de ellos obviamente afectó su actitud en relación con la disputa y sus tácticas, y en ocasiones la antipatía personal exacerbó la disputa. Pero la rivalidad se dio esencialmente entre las sedes. Cuando hablo de sedes, hablo de las grandes. Voy a tener que explicar una punta de cosas, ¿no? Porque me imagino que bastante de lo que digo es desconocido. Hablo de las grandes sedes patriarcales: Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Los 5 patriarcados clásicos. Esas son las sedes. Esta rivalidad, sin embargo, fue primordialmente una expresión de rivalidades nacionales y ocasionó problemas de disciplina. El orgullo nacional volvió las disputas litúrgicas más encarnizadas, mientras que las diferencias litúrgicas se debieron principalmente a divergencias temperamentales, ellas mismas parcialmente debidas, a su vez, a tendencias sociales y económicas. Y una larga secuencia de circunstancias políticas amargaron y distorsionaron la disputa. Pensemos, y ahora vamos a entrar en este tema, que el cristianismo es la religión del Verbo encarnado, del Verbo que se hizo carne. Y al tomar carne, en forma genérica, la revelación cristiana encarnó con las particularidades de cada lugar. Entonces, desde el comienzo hubo, luego de la ascensión de nuestro Señor y la dispersión de los apóstoles por todo el mundo, hubo un colorido particular que tomó cada iglesia sobre la faz de la tierra. Entonces, por ejemplo, la iglesia armenia tomó características propias de Armenia, la iglesia copta propias de los coptos, la iglesia latina cosas propias de Roma, la iglesia bizantina cosas propias de los griegos, de Bizancio, la segunda Roma, la capital del Imperio Romano de Oriente, y así siguiendo.
Y esas diferencias se hicieron notables con el correr del tiempo. O sea, cada grupo de iglesias tiene una idiosincrasia propia. Si quieren decirlo, denominarlo con un término actual, se inculturó la fe en modos diversos, conservándose la misma fe. Pero entonces, si uno analiza los rituales de las diferentes ramas de la iglesia, va a encontrar diferencias grandes. O sea, más allá de lo esencial del sacramento que se está administrando, las diferencias son grandes. Si ustedes entran en una misa bizantina, aparte, bueno, de que van a escuchar un idioma que les es ajeno, porque escucharán la misa o en griego, o en paleoeslavo, o en ucranio, todo el conjunto ritual va a resultar raro. La iglesia misma, van a ver una mampara que separa el santuario de la nave, que se llama iconostasio, e imágenes, iconos, puestos en el iconostasio. Va a haber un Cristo Pantocrátor triunfante en el ábside. Van a haber iconos por todas partes, no van a haber imágenes tridimensionales, sino imágenes bidimensionales. Velitas, incienso quemándose, o sea, una realidad distinta. Y si ven la ceremonia como tal, muy distinta. Podrán distinguir partes genéricas de la misa, un rito de entrada, una proclamación de la palabra de Dios, una anáfora o canon, celebrado cerrando puertas y en un estilo muy ceremonioso y críptico. Luego la comunión, bendición, ceremonia de despedida, pero en el medio van a ver gestos litúrgicos muy distintos. Esto es importantísimo de entender porque fue una de las grandes causas del cisma y de esta división. La falta de comprensión de la idiosincrasia de cada uno. Yo creo que si hubiese que poner una causa o la causa desde el punto de vista humano, yo diría que fue eso, la falta de comprensión de la diversidad del otro como cristiano, y que su forma de llevar el cristianismo es válida y respetable. Yo tengo que respetarle como él me respeta a mí. Y ambos conformamos, o todas esas iglesias conforman, por así decir, como pequeñas piedritas de un mosaico que reproduce la faz de Cristo. Cada una es como una piedrita y aporta algo en el Cristo total, en la faz total de Cristo. Cuando el cisma atañe a una iglesia individual, podemos fijar con alguna precisión el momento de su comienzo. Cuando atañe a las más grandes iglesias, es menos fácil decir cuándo se abrió definitivamente la brecha. El símbolo oficial de unidad era provisto por los dípticos, la lista que cada patriarca conservaba en las iglesias de su sede para conmemorar a los patriarcas pasados y presentes con quienes estaba en comunión. Una costumbre antiquísima del primer milenio. Cuando un nuevo patriarca o jefe de una iglesia asumía, mandaba lo que se llamaba las cartas cistáticas a las demás sedes patriarcales, con una confesión de fe. Y entonces, si la confesión de fe era aceptada por las otras iglesias patriarcales, su nombre era incluido en estos dípticos. Cuando un nuevo papa o patriarca era elegido, era su deber enviar a los demás patriarcas su declaración de fe. Pareciera entonces que si el nombre de un patriarca fuese omitido en los dípticos de otra sede, esta sede y la propia estarían en cisma. Pero de hecho, esta deducción solo sería válida si hubiese habido permanente medio de comunicación entre las sedes. Pero luego del hundimiento del Imperio Romano, hubo épocas en que no era posible un patriarca recientemente elegido enviar su carta cistática, o sea, su declaración de fe a sus pares. Si estos omitían conmemorarlo, podría frecuentemente deberse a un simple desconocimiento de su existencia.
Es más preciso datar el cisma desde el momento en que líneas rivales de patriarcas, griegos y latinos, comenzaron a contender por cada una de las grandes sedes. Debe existir alguna clase de cisma para que esto ocurra, pero ocurrió en épocas diferentes en cada patriarcado. Mas un estado de cisma puede muy bien existir previamente a la existencia de un conflicto en un obispado particular, mientras que por otra parte dicho conflicto no significa necesariamente que los diversos elementos de tal obispado particular se consideren a sí mismos separados uno de otro. De hecho, el estado de cisma solo aparece cuando el miembro promedio de cada iglesia siente que ésta existe y dicha percepción se desarrolla lentamente a lo largo de un periodo de tiempo y no puede atribuirse a una fecha particular. Esencialmente, y voy a entrar un poquito más en tema de lo que vengo diciendo, siempre ha habido una diferencia de perspectiva entre las ramas oriental y occidental del mundo cristiano. Hay una diferencia de perspectiva innegable. La cristiandad oriental se desarrolló en naciones imbuidas del espíritu helenista. Su lengua común y su trasfondo cultural fue el griego, y heredó el antiguo deleite griego por el pensamiento especulativo. Las provincias del este del Imperio Romano eran mucho más educadas que las del oeste. La iglesia allí se desarrolló en una atmósfera donde todos, laicos y sacerdotes por igual, se interesaban en la argumentación teológica. Mucho antes del triunfo de la cruz bajo Constantino, muchas de las mejores inteligencias del este habían adoptado el cristianismo, pero el intento de cada pensador por extraer a su manera el completo significado filosófico de la religión cristiana produjo interminables debates y disputas. Se volvió un pasatiempo delicioso probar que los oponentes habían caído en herejía, esto es, que sus deducciones filosóficas habían pervertido la revelación cristiana. Nadie estaba dispuesto a aceptar como ortodoxos los puntos de vista de cualquier teólogo sin que hubiese una disputa en regla. En consecuencia se consideraba, estoy hablando de Oriente, ¿no?, que la fe ortodoxa solo podía determinarse en el seno de una asamblea general, en la cual todos los miembros de la Iglesia estuviesen representados. Tal concilio ecuménico era el sucesor de la asamblea de los apóstoles en Pentecostés. Se esperaba y creía que, como en Pentecostés, el Espíritu Santo descendería e inspiraría las discusiones, de tal modo que la verdad finalmente prevalecería. El sistema tenía sus desventajas. Las asambleas eran frecuentemente tormentosas, la violencia física no faltaba. Era a veces difícil estar seguro de que el Espíritu Santo había estado realmente presente. En contadas ocasiones, la minoría estaba dispuesta a aceptar la decisión de la mayoría, y si el disenso se había acentuado por alguna querella más vasta, como las querellas nacionalistas y económicas de los sirios y egipcios del siglo V, entonces los disidentes podrían caer en herejía permanente. Por ejemplo, los nestorianos y monofisitas. Pero era un proceso lento. El Concilio de Calcedonia, cuyas conclusiones fueron rechazadas por la mayor parte de las delegaciones de Siria y Egipto, tuvo lugar en el 451. No fue hasta el tiempo de las conquistas árabes, 2 siglos después, que los monofisitas coptos y egipcios se volcaron definitivamente en la heterodoxia. Hasta ese momento siempre existió la esperanza de que un concilio ecuménico pudiese inspirarse para hallar una fórmula que pudiese subsanar el diferendo. Incluso la Iglesia oriental, este es un concepto muy importante, acostumbrada como estaba desde siempre a divergencias, había creído siempre en un principio conocido como economía, oikonomía. Oikos, casa, nomos, gobierno, regla. ¿Qué significa exactamente lo opuesto a la economía en el sentido moderno? Se trata de la distribución o dispensación de limosna y caridad. Si quieren, podemos llamarlo como el ejercicio de la caridad. Este ejercicio de caridad habilita al buen cristiano a pasar por alto discrepancias, siempre que haya una atmósfera de mutua buena voluntad. El principio de la economía y sus limitaciones deben ser tenidos en cuenta cuando estudiamos la historia de la disputa con Roma.
Vamos a ver ahora brevemente, porque tiene también una importancia enorme en todo lo que estamos viendo ahora, la relación de la Iglesia con el poder político en Oriente, que es muy diferente de esa misma relación en Occidente, y que determinó muchas de estas cuestiones, porque el cisma oriental, como dije al principio, no es algo solamente teológico, es algo cultural, es algo político, en lo cual intervino también la pasión humana y las miserias humanas. Pero la política tuvo mucho que ver. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Una cuestión religiosa entra en la política? Sí. Por eso dije al principio que es importante conocer la realidad y cómo se dieron las cosas. Que hay influencias políticas que pudieron perturbar, distorsionar, corromper incluso cuestiones teológicas de enorme importancia. Porque si dije que el cristianismo estaba encarnado, no olvidemos que existe lo que se conoce como el pecado original y sus consecuencias. Si el bautismo borra el pecado original, no por eso borra las consecuencias. El cuerpo humano, el ser humano, está debilitado por el pecado original. Y queda en nosotros esa tendencia que todos conocemos hacia obrar mal, de la cual habla San Pablo. Entonces el pecado original, y sin hablar del demonio, tienen su parte en todo esto. Cuando el emperador abrazó el cristianismo, Constantino el Grande, fue recibido como la cabeza de una sociedad cristiana. Constantino, por sus servicios a la Iglesia, fue elevado al rango de igual a los apóstoles. Como la Iglesia y el Estado estaban unidos, se creyó que el oficio del emperador cuidar del bienestar de ambos. Era potestad suya convocar un concilio ecuménico y presidirlo. En Oriente era así, en persona o por medio de representantes. Su coronación se convirtió en breve en una ceremonia religiosa y dio respaldo religioso a su autoridad. Pero dicha autoridad estaba basada en el hecho de que era el emperador, o sea, el heredero de los Césares. Los grandes jerarcas de la Iglesia eran definitivamente inferiores a él. Su posición era reconocida incluso en Occidente. Cuando los papas posteriormente reclamaron derechos sobre la ficticia donación de Constantino, la fuerza de su reclamo se basaba en la creencia de que el emperador había hecho la donación. Aunque los patriarcas eran nominalmente elegidos por sus obispos, de hecho el emperador los nombraba y los deponía, más o menos a su antojo. Así era en Oriente. El Papa nombraba y deponía los patriarcas. El emperador bizantino, el Basileus. Este cesaropapismo no debe ser exagerado. Ese término, cesaropapismo, es el que designa la injerencia de lo político en lo religioso, del gobierno político en el gobierno religioso. Este cesaropapismo no debe ser exagerado, aún en lo que respecta a Bizancio. Bizancio es el otro nombre de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Los códigos oficiales de leyes declaraban que el emperador y el patriarca eran ambos los órganos supremos del cuerpo político y que la armonía entre ellos debía ser preservada, aunque el emperador era el mayor de los dos. El común sentir era que el emperador no debía interferir en los asuntos eclesiásticos, excepto actuando a través de la Iglesia, y si se trataba de una cuestión de doctrina, debía convocarse un concilio. Un patriarca que tuviese el apoyo moral de la opinión pública podía oponerse efectivamente al emperador, y podía llegar tan lejos como a negarse a realizar una ceremonia de coronación. La fuerza de la Iglesia radicaba en su influencia moral, y un emperador que despreciase eso lo haría a su propio riesgo. Sus súbditos podrían encontrar justificación para montar una revolución. Pero aunque no le estuviese permitido atropellar las susceptibilidades morales, el emperador tenía una carta suprema. Él era la fuente de la ley. El Imperio Romano perduró en el este hasta 1453, cuando cae bajo los turcos otomanos. Y su ley era el derecho romano. Los sucesivos códigos mostraron una creciente influencia cristiana, pero fueron todos promulgados por el emperador. El interés de la Iglesia en la ley se limitaba a las cuestiones puramente eclesiásticas.
Las reglas del Código Imperial eran obedecidas aún en cuestiones tales como el matrimonio y el divorcio. En consecuencia, los eclesiásticos no se interesaban en las cuestiones legales y no tenían práctica legal. Los abogados eran laicos y su perspectiva era laical. Ahora, dentro de un rato voy a hablar un poquito de lo que pasaba en Occidente. Pero esto, si los que tengan alguna idea, ya van viendo que esta perspectiva de la cristiandad oriental bizantina era muy distinta de lo que pasaba en Occidente, en Roma y en Europa occidental. Completamente distinto. O sea que esto ya va dando un tono y una coloración a las dos cristiandades muy diferentes. Los hombres de leyes no eran los únicos laicos educados. A lo largo de la historia del Imperio Oriental hubo siempre una importante porción del laicado tan bien educada como el clero. No existía lo que conocemos como clericalismo. El laico tenía una gran formación. Los profesores, los funcionarios del gobierno e incluso los soldados eran tan cultivados como los sacerdotes. Muchos de ellos tenían una gran preparación teológica y casi todos se sentían perfectamente preparados como para participar en discusiones teológicas. Era prácticamente era el gran gozo del bizantino disputar y discutir. Nadie en Bizancio pensaba que la teología fuese exclusiva competencia del clero. La parte que desempeñó el laicado se ve ejemplificada por el hecho de que nunca cesó la práctica de administrar la comunión bajo las dos especies a los miembros laicos de la Iglesia Oriental. De hecho, en mi iglesia, mañana domingo, damos la comunión bajo las dos especies, con el rito bizantino. Es probable que, debido a que había en Bizancio tantos apasionados teólogos, tanto profesionales como amateurs, hubiese una tendencia a evitar un pronunciamiento categórico en muchas cuestiones de fe. El punto de vista ortodoxo no fue siempre claro. Los argumentos que los teólogos bizantinos esgrimían, aún del mismo lado de una disputa, eran frecuentemente inconsistentes unos con otros. Cuando las casas de herejía se instituían, ello se debía a que la herejía era socialmente indeseable, como en el caso del bogomilismo, o a que la cacería proveía la excusa para suprimir algún partido o persona impopular o peligrosa. Cuando había buena voluntad, la caridad o economía prevalecía. La recta adoración, el recto culto, la recta liturgia, era para los cristianos orientales realmente más importante que la recta fe. De hecho, ortodoxia significa recta alabanza, más que recta doctrina. Ellos se consagraban a su liturgia, aunque ésta no quedó definitivamente fijada hasta después de la controversia iconoclasta. La liturgia era algo en lo cual la feligresía entera jugaba su papel. Incluso la decoración del templo se hallaba involucrada en ello. Los iconos y los mosaicos eran también participantes. Pasemos ahora rápidamente a la actitud en Occidente, que nos es más conocida, pero que vamos a puntualizar para ver el contraste. La actitud global de Occidente del Occidente antiguo y medieval era diferente. El cristianismo se propagó más lentamente en el oeste que en el este, y el paganismo perduró allí mucho más tiempo, especialmente en los círculos cultos. La Iglesia se vio obligada, para su propia defensa, a insistir en la necesidad de unidad y uniformidad de la fe. Al mismo tiempo hubo menos interés general en la filosofía especulativa y menos deseos, en consecuencia, de realizar debates religiosos. Las lenguas jugaron también su papel en la diferencia, y este es otro punto en el cual es difícil no insistir lo suficiente. Mientras que el griego es una lengua sutil y flexible, admirablemente dotada para expresar el más pequeño matiz del pensamiento abstracto, el latín es bastante más rígido. Es claro, concreto e intransigente, en consecuencia un medio perfecto para los abogados. Las circunstancias políticas, miren, y el tema del idioma fue fundamental, vamos a hablar hacia el pasar dentro de un rato de eso, pero la deficiente traducción de términos del griego al latín y viceversa ocasionó muchos de los problemas.
la falta de precisión en las traducciones y de comprensión plena de lo que estaba en juego. Y las circunstancias políticas pronto pusieron las cualidades legalistas de la civilización romana al servicio de la Iglesia. Cuando la autoridad imperial se quebró en Occidente, con la caída del Imperio Romano de Occidente, bajo la presión de las invasiones bárbaras, la única institución que sobrevivió fue la Iglesia. Los virreyes imperiales y los gobernadores desaparecieron, mas el Papa y los obispos permanecieron. Ellos fueron los líderes que negociaron con los conquistadores bárbaros y los que continuaron administrando las ciudades. Cuando los nuevos estados seculares se establecieron con una base territorial permanente, sus leyes eran en su mayor parte consuetudinarias y tribales. La ley escrita, con el prestigio del Imperio Romano tras de sí, fue preservada por la Iglesia. Cuando la ley tribal era insuficiente, la Iglesia llenaba los huecos y en consecuencia aumentaba su esfera de influencia legal. Los eclesiásticos mismos, prominentes, debían ser hombres de ley. En consecuencia, mientras que en el supérstite Imperio Oriental el emperador siguió siendo el autócrata y la fuente de la ley, en el oeste, aunque la autoridad no fue durante siglos oficialmente rechazada, de hecho era ineficaz, y su lugar fue naturalmente ocupado por la cabeza de la Iglesia, el obispo de Roma, quien gradualmente heredó su posición como autócrata y fuente de la ley. O sea que ya tenemos un panorama completamente distinto. En Oriente siguió habiendo emperador y la Iglesia era parte del imperio y ayudaba y estaba unida y en cierta forma subordinada. En Occidente, después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia tuvo que ejercer funciones políticas y gubernamentales por el hundimiento general de Occidente. Entonces tuvo que hacer la parte del César, mientras que el César está ocupado en Oriente por el emperador bizantino. Esto ya marca diferencias muy grandes. Si ya de por sí el latín y el griego, o la idiosincrasia latina y griega eran diferentes, este hecho histórico acentuó las diferencias. La Iglesia occidental, en consecuencia, tendía a convertirse en un cuerpo centralizado, bajo una cabeza autocrática y divinamente inspirada, un cuerpo dirigido por administradores experimentados y abogados, cuya teología reflejaba su cosmovisión. Muchos siglos pasaron hasta que esta tendencia se concretó plenamente en los papados de Gregorio VII e Inocencio III, pero siempre estuvo allí, y si no hubiese estado allí, la Iglesia de Roma difícilmente hubiese sobrevivido a las tribulaciones de la Edad Oscura. Tuvo que hacerlo y fue providencial que así lo hiciese. Lo que no quita que haya quedado entonces marcada por esa función que debió asumir. No es sorprendente entonces que a medida que los siglos fueron pasando, las cristiandades oriental y occidental fueron encontrando cada vez más difícil entender el punto de vista del otro. Ambas compartían la misma fe fundamental en Jesucristo, en la Santísima Trinidad y en los sacramentos, pero sus prácticas divergían aún en la confección de los sacramentos y sus rituales eran completamente diferentes. La mirada profunda de cada uno hacia la teología era esencialmente extraña con respecto a la otra. El Oriente disfrutaba de la especulación y la discusión, pero la Iglesia oficial estaba pronta a mirar las divergencias no esenciales y evitar pronunciamientos doctrinales y condenaciones, excepto en el caso de cuestiones políticas o de liturgia. El Occidente tiene una concepción más simple, estricta, legalista y lógica, con respecto a la recta doctrina y a la desviada. Y como decíamos, la diferencia idiomática jugó su papel fundamental. Brevemente, algo que dije al pasar y preciso.
al tiempo del triunfo de la cruz bajo Constantino, la Iglesia estaba dividida en tres grandes patriarcados: Roma, Alejandría y Antioquía, en orden de precedencia. Los romanos reclamaron posteriormente que Roma era la primera, porque su iglesia había sido fundada por San Pedro. Pero luego ocurrió el ascenso de Bizancio, la sede administrativa del Imperio Romano de Oriente comenzó a crecer en poder, en influencia, en riqueza, en cultura, y simultáneamente Roma, de un punto de vista político, gubernamental, fue decreciendo. Así en el siglo VIII, IX, Roma era un villorio, era un pueblo de tercera o cuarta categoría, con la única particularidad de que ahí estaba el Papa, el obispo de Roma, la cabeza de la Iglesia. Bizancio era la ciudad más importante del mundo, extraordinaria, poderosa, esplendorosa, culta, sabia. Entonces comenzó a crecer en el patriarca de Constantinopla la presunción de que, bueno, ¿por qué me voy yo a subordinar al obispo de Roma, al patriarca de Occidente, si yo soy mucho más poderoso? Y eso comenzó a crear una serie de fricciones entre las dos sedes patriarcales más importantes, entre Roma y Constantinopla. Razones, repito, humanas, de idiosincrasia, en la cual se mezclaban las pasiones. Y eso nunca tenemos que perderlo de vista ni olvidarlo. Las relaciones entre ambos patriarcados tuvieron sus idas y vueltas en los primeros siglos de la Iglesia. Pero los problemas serios comenzaron en el siglo IX. Ya se había asentado esta diferencia de la cual he hablado recién. Constantinopla se mostraba totalmente reacia a someterse a Roma. Igual hay un punto que yo creo que hay que entender bien. El gobierno de la Iglesia en el primer milenio no era como nosotros vemos la Iglesia en este momento. No es que Roma mandase o dictase, digamos, la ley eclesiástica a todo el mundo. No. Los patriarcados orientales eran totalmente independientes. Por ejemplo, nombraban sus patriarcas ellos solos. A Roma ni siquiera se le comunicaba. El Papa no tenía ni arte ni parte en la designación de los obispos orientales. Era una iglesia, era un concepto, si quieren, mucho más federal de iglesia. Los orientales hacían lo suyo. Estaban los patriarcados, a su vez había metropolitas, arzobispos, obispos, toda institución jerárquica, que todavía existe, pero que giraba en torno del patriarca. Y era, digamos, en lo administrativo inmediato, independiente de Roma. Roma sí era como una corte de última instancia de apelación frente a los problemas. Cuando surgían cuestiones debatidas, incluso dentro de un patriarcado o entre los patriarcados orientales, existía, y hay muchísimos ejemplos, de consulta a Roma, para que Roma dirimiese la cuestión en forma definitiva, para que zanjase la cuestión. Por ejemplo, me acuerdo uno, en el siglo IV, el patriarca de Alejandría escribe al Papa de Roma sobre si se puede dinar los domingos, o si se pueden celebrar dos misas los domingos. Porque había una disputa interna en Alejandría, el patriarca le escribe al Papa, y el Papa dice sí, que si es necesario, por el bien de las almas, que se vine para que se celebren dos misas los domingos. O la costumbre de celebrar solamente una misa cada sacerdote, ¿no? Me refiero a eso, cada sacerdote. Y hay tantísimos ejemplos de esa consulta a Roma, a la cual se reconocía su superioridad por ser la sede de Pedro. Pero no existía ese gobierno inmediato en el detalle. Esto es muy importante de entender.
Porque si uno dice, pero ¿cómo no obedecían? Es que no era así. La constitución de la Iglesia era distinta. Entonces uno se encuentra con que la postura actual de los ortodoxos actualmente son prácticamente como una unión de iglesias autocéfalas, o sea, cada una independiente una de otra. Y a lo sumo pueden llegar a considerar al Papa como un primus inter pares y nada más. Eso tampoco es cierto, porque el Papa tenía en el primer milenio un ejercicio de intervención última en los problemas más complejos. Y estaba el gran prestigio de que la sede romana no había errado. De hecho, las sedes patriarcales, las otras sedes patriarcales habían errado y varias veces, y muchas veces, ¿no? Sería muy largo acá hacer un recuento de todos los problemas, disputas, herejías que fueron sucediéndose a lo largo del primer milenio del cristianismo, ¿no? Pero el hecho es que Constantinopla se volvió cada vez más remisa a aceptar que Roma tuviese la última palabra. Y llegamos entonces al siglo IX. Siglo IX, yo ahora no puedo hacer la historia del suceso, ¿no? Pero voy a contarlo en términos generales. Había una disputa entre Bizancio y Roma, incluso de un punto de vista bastante político, por el dominio eclesiástico en el sur de Italia. Y sur de Italia, que es una región de gran influencia griega. Había una disputa realmente seria. Sube al patriarcado de Constantinopla un laico, el laico más culto del siglo, que era un hombre de letras, un sabio, filósofo llamado Focio, el patriarca Focio. El patriarca Focio, como se llevó a hacer en la antigüedad, por ejemplo con San Ambrosio, en 6 días se lo elevó desde laico hasta patriarca. Se le dieron todas las órdenes sagradas. Eso también pasó en el caso de San Ambrosio, ¿no? Deben conocer la historia. San Ambrosio era el prefecto de Milán y fue a parar una sedición. Y logró calmar los espíritus y un niño empezó a decir, Ambrosio obispo, Ambrosio obispo. Todo el mundo, Ambrosio obispo, lo agarraron. Y lo hicieron, no era ni siquiera, era catecúmeno, no estaba ni bautizado San Ambrosio. Desde el bautismo hasta el episcopado en una semana. Bueno, Focio algo parecido. Había una vacante, había un problema con el patriarca y el Basileus, el emperador romano, lo puso a Focio. Año 847. Y Focio no era muy amante de lo latino, más bien tenía orgullo de la cultura griega, de la cultura superior griega. Y con motivo de la injerencia de la Iglesia romana en Bulgaria, Focio toma conocimiento de un tema que también ahora voy a mencionar muy al pasar, porque sería para dar un congreso entero sobre este tema. Descubrió que en las misas que rezaban los latinos en Bulgaria habían añadido una palabrita al credo. Bueno, el tema del filioque. En los concilios de Nicea y Constantinopla, años 325 y 381, se forjó el credo esencial de nuestra fe católica, el credo largo, que rezamos a veces en las misas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. El credo largo es el niceno constantinopolitano. Cuando llega, que es la más poderosa y más grande definición de fe que hubo por parte de concilios ecuménicos, la norma de fe, niceno constantinopolitano. Cuando habla del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, dice el símbolo de Nicea Constantinopla, Quex Patre procedit,
qui ex patre procedit, o sea que procede del Padre. Ese es el símbolo de Nicea-Constantinopla, que de acuerdo al séptimo concilio ecuménico no se le podía tocar ninguna palabra. Resulta que Fosio se entera de que los monjes latinos agregaron una palabrita, filioque, qui ex patre filioque procedit, o sea, que procede del Padre y del Hijo. Filioque significa literalmente y del Hijo. O sea, la procesión del Espíritu Santo, no solamente del Padre, sino del Padre y del Hijo. Bueno, Fosio se relamió, era un teólogo consumado, dijo, esta es la mía, tomó la pluma y escribió un tratado terrible contra la gran herejía de los latinos del filioque, la mistagogia del Espíritu Santo. Bueno, esto ocasionó un problema terrible teológico con la Iglesia, las iglesias orientales. Esto solo, que estoy hablando ahora, da para un congreso entero y para hablar horas y horas. Porque, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pasó lo que vengo diciendo, diferentes miradas del mismo tema. Diferentes miradas del mismo tema. Puede sostenerse tanto el filioque como el ex patre solo. Depende del punto de vista que uno se sitúe. Depende de cómo uno traduzca processio en latín o ekphoreusis, que es el término griego. Porque para colmo, processio traduce con una palabra 4 vocablos griegos diferentes, cada uno con un matiz diferente. Entonces, son visiones diferentes, complementarias y verdaderas, pero que si se presentan brutalmente, chocan y se acusan mutuamente. Lo terrible es que Fosio terminó reconciliado con la Iglesia. En general se lo pone a Fosio como el creador del cisma, no. Fosio murió en comunión con Roma, pero su libro quedó ahí, quedó latente, como el libro acusador de los errores de los latinos. Y entonces llegamos a el segundo hecho histórico, también que fue marcando esta deriva de las iglesias, que es el incidente entre Miguel Celulario, otro patriarca de Constantinopla, y Humberto de Silva Cándida, el legado papal. También por una cuestión política, porque lo político tiene mucho que ver, una cuestión política, se había llegado a un acuerdo entre Bizancio y Roma. Ya estamos en el siglo XI, ya Roma no estaba tan desvalida. Ya pensemos que los alemanes y los francos tenían un gran poder en Occidente, y eran incluso poderes políticos rivales de Bizancio. Había cambiado completamente el panorama histórico. Entonces a Bizancio le convenía conseguir el apoyo de Roma por las invasiones normandas. Para tratar de encontrar pacificación, el Papa manda un legado papal a Constantinopla, el cardenal Humberto de Montjoie, Humberto de Silva Cándida, la sede de Silva Cándida, amigo del Papa, con letras para actuar en su nombre. Bueno, Humberto era un hombre de genio muy vivo, un hombre muy culto, muy inteligente, pero que se encendía con facilidad. Y Miguel Celulario era otro tanto. Celulario también había sido un funcionario imperial, que de grande se había retirado a un monasterio y que las circunstancias hicieron que fuese designado como patriarca. Y digamos que se pusieron mal los planetas, podemos decir, porque coincidieron dos personajes de muy pocas pulgas. El cardenal legado va a verlo al Basileus, al emperador, lo recibe muy bien, el patriarca no le habla, lo tiene semanas esperando, no le da entrevistas, y comienza una segunda disputa encima parte del filioque, que es todavía más, o sea, el filioque es seria, esta otra es tonta, que es sobre los ácimos.
brevemente, la Iglesia Latina consagra en la Eucaristía panásimo, o sea, sin levadura. La hostia consagrada que ustedes toman en la misa. La Iglesia Armenia también consagra pan ásimo. Las iglesias orientales consagran pan con levadura. Yo mañana, cuando celebre la misa, voy a consagrar pan con levadura. No el pan blanquito sin levadura de la hostia latina, sino pan con levadura. Son dos usos distintos que responden a idiosincrasias distintas y tienen simbolismos distintos. Cada uno simboliza algo importante. No viene acá el caso, toda una disputa teológica. Pero no hay ningún problema en aceptar que el otro consagre un pan distinto. El otro no es un hereje por consagrar un pan distinto. Bueno, se origina una disputa terrible entre Humberto y Miguel Cerulario, también por el tema de los ácimos. Bueno, la disputa subió de tono hasta que finalmente, el 16 de julio del año 1054, a la hora de tercia, el cardenal Humberto de Silva Cándida dejó en el altar mayor de Santa Sofía una bula de excomunión contra Miguel Cerulario y 2 o 3 patriarcas orientales, obispos orientales. Lo más irónico es que había muerto el Papa unos días antes y por tanto el legado papal no tenía poder para hacer eso. Había cesado en sus funciones, él no lo sabía. O sea que la excomunión es inválida. No lo sabía. Bueno, Miguel Cerulario le lee la bula, se la traduce en el griego, la lee, excomulga a Humberto de Silva Cándida. Bueno, una ruptura terrible entre las iglesias, pero que se subsanó. Por eso, la fecha de 1054, que es generalmente la fecha que se da como la fecha del cisma, no es tal, porque después la dinastía bizantina de los Comnenos, palabra rara, especialmente su primer emperador, un gran emperador bizantino, Alejo Comneno, hizo las paces con Urbano II, dos personajes realmente de muy buena disposición, que querían la paz de las iglesias. Se levantaron las excomuniones, no hubo problemas. Pero y acá viene el tercer punto, que terminó por complicar enormemente las cosas y del cual también debo hablar brevemente. Y es una cosa muy triste lo que voy a decir, pero las cruzadas. Las cruzadas. ¿Saben por qué las cruzadas no ayudaron, por lo menos en el tema de la comprensión de las iglesias? Por una razón muy humana. Pusieron en contacto directo gente de idiosincrasias muy distintas. Oriente y Occidente podrían llevarse bien si estaban lejos, mirándose unos a otros, ignorándose en ciertas cosas, respetándose, pero en cuanto entrasen en contacto directo, las chispas iban a saltar, y ellos saltaron. Todo el tema de las cruzadas hizo que masas ingentes de soldados y de peregrinos se desbordasen sobre el Imperio Bizantino, con todos los problemas incluso policiales que eso suscitó, pillajes, guerras, bueno, sería muy largo de contar. Igual más o menos se iba llevando la cuestión, porque Bizancio piensa que Bizancio miraba a los latinos como salvajes. Claro, eran los más educados, entonces lo veían a los latinos como bárbaros, pero que venían a ayudarnos. Bueno, van a ayudar contra el turco, van a asegurar la llegada a Tierra Santa, van a permitir que los peregrinos lleguen a Tierra Santa. Bueno, hasta que llegó uno de los pasajes más tremendos de la historia humana, que es la Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla. Por una serie de malos entendidos, venganzas personales, miserias humanas, ambición, soberbia, todo eso junto, una cruzada muy buena convocada por el Papa Inocencio III,
para ayudar a los cristianos, y a los cristianos de Oriente, terminó, también en una historia que llevaría media hora, una hora explicar, aunque sea mencionar los detalles, mencionarlos, con que los cruzados sitiaron Constantinopla, abrieron la brecha en las murallas y entraron. Y realizaron una de las matanzas más terribles de la historia. Lo terrible es que no perdonaron las iglesias. Y lo que voy a decir lo dice Inocencio III, no lo digo yo, no es leyenda negra, sino que es la verdad que uno tiene que conocer para obrar en consecuencia. O después Inocencio los excomulgó a todos, obviamente. Llegaron a hacer lo siguiente: en la iglesia Santa Sofía, o sea, la sede patriarcal de Constantinopla, sentaron a una prostituta en el trono del patriarca, quemaron los lienzos del templo y destruyeron el iconostasio de plata. Le prendieron fuego, la soldadesca, y destruyeron las iglesias de Constantinopla. Bueno, eso originó un resentimiento en Oriente que sigue el día de hoy. Si ustedes toman un libro ortodoxo y empiezan a leer, es muy probable que a la 20ª página aparezca el saqueo de Constantinopla, 1204. Algo que quedó en la conciencia histórica de Oriente como la fechoría más grande que realizó Occidente sobre ellos. Hay que decir que poco tiempo antes los bizantinos habían hecho una pequeña masacre con latinos en Bizancio, porque nadie era un nene de pecho en todo esto. Era gente muy arrebatada y medio salvaje, muy brava, todos muy bravos. Pero el hecho es que la Cuarta Cruzada emponzoñó casi definitivamente las relaciones entre las iglesias. Y de ahí en más siguió una lenta deriva entre las iglesias orientales, los 4 patriarcados históricos, y la Iglesia Católica Apostólica Romana Latina. Se ha dado en el curso de los siglos retornos de grupos de las iglesias orientales a la comunión con Roma. Por ejemplo, los ucranianos, el pacto de Brest-Litovsk, 1596, la mayor parte de los obispos ucranios, que nunca habían roto formalmente con Roma, reafirmaron la unión con la sede de Pedro. Y lo mismo con todas las ramas de las cristiandades orientales. Tan es así que en este momento la Iglesia Católica Universal, en comunión con Roma, tiene todos los ritos posibles, aunque sean representados por unos pocos cientos de miles de fieles. En todos los patriarcados orientales ha habido grupos de fieles que quisieron restablecer la comunión perfecta con Roma. Pero de hecho, en la actualidad, cientos de millones de cristianos que no son protestantes, a los cuales no les faltan sacramentos, los cuales tienen mártires, lamentablemente no están en comunión perfecta con el obispo de Roma y con la sede de la unidad de la Iglesia Universal. Por eso digo que esta historia es muy triste, es muy triste porque muestra las debilidades de los hombres. Aún así, Dios no deja de actuar. Y las iglesias ortodoxas hacen bienes y hacen el bien, sin lugar a dudas. Son iglesias muy conservadoras, muy celosas de su liturgia. El ritual lo realizó perfectamente, con gran ceremonia. Tienen, si uno tuviese que poner el de una llaga o la crítica, tienden como a desentenderse un poco de las cosas mundanas. Son muy, así de lo contemplativo, lo monástico, tal vez en exceso. La característica ortodoxa es un poco desentenderse de las cosas mundanas. Entonces uno no los va a ver muy preocupados por las cuestiones sociales, etcétera, etcétera. No, quedó como esa marca, esa impronta de Bizancio, ¿no? El emperador se hace cargo de eso, nosotros de la iglesia. No es como la Iglesia Latina, que se ha tenido que meter siempre en las cuestiones sociales. Los orientales son más prescindentes, son más separados, y eso puede ser un peligro y un riesgo. Lo que nos muestra la necesidad de la armonía entre ambos, porque la ruptura privó a ambos de cosas buenas.
Esa es la realidad. Nadie salió indemne de esta ruptura. Ellos perdieron el principio de la unidad en Roma, eso es indudable. No han caído, ha habido una corrección divina porque no han caído en errores graves, no están pergeñando herejías, son como iglesias que quedaron como congeladas. Por ejemplo, ellos aceptan los 7 primeros concilios ecuménicos y nada más. En el 187 se cerró. Cuarto concilio de Constantinopla, no hay más concilios ecuménicos. Quedó como un poquito congelada la situación, pero mantiene la fe. Y como dije al principio, han dado cientos de miles de mártires. O sea, cristianos que han dado la vida por Cristo realmente frente a la gran agresión comunista, o sea, de una potencia atea. Y llevaron consigo, ¿qué perdimos nosotros? Yo que estoy un pie en cada lado, perdimos ese vuelo contemplativo de Oriente. Yo estoy convencido de eso. Perdimos ese esplendor de la liturgia. Piense que, por ejemplo, en Oriente ninguna liturgia deja de ser solemne. Todas las liturgias son solemnes, todas cantadas, todas con incienso, todas ceremoniosas, todas esplendorosas, todos adorando a Dios. La adoración de Dios, el impulso ascensional, eso se lo llevaron un poco con ellos, ese esplendor de la liturgia que Occidente no tiene en este momento, y tema por el cual ellos nos miran con una cierta distancia, ¿no? O sea, se llevaron eso consigo, indudablemente. Me acuerdo haber visto hace unos años una película muy interesante, un video, se llamaba El Milenio Bizantino. El milenio, desde 1000 años que pasaron desde la fundación de Bizancio, Constantinopla, hasta su caída en 1453 en manos de los turcos. Y terminaba la película y me decía, ¿y dónde está ahora Bizancio? Está en la liturgia. Está en la liturgia, realmente. Bizancio, su espíritu, toda esa elevación espiritual que Bizancio produjo, esa fineza, quedó en la liturgia, como un reservorio al cual los que asisten a esas funciones sagradas pueden participar y acceder. Bueno, yo voy a dejar acá porque quiero dejar tiempo para preguntas. Obviamente esto se puede expandir, como se darán cuenta, al infinito. Se puede hablar horas y horas de los detalles, de las cuestiones, pero creo que lo esencial está dicho. Creo que lo esencial es entender la diferencia de idiosincrasias y el hecho que la caridad debe primar. Y esto nos viene bien a nosotros, y creo que es muy para pensar personalmente. La caridad debe primar. Miren, diferencias siempre hay diferencias, pero si somos cristianos debemos lograr entendernos y complementarnos a pesar y con las diferencias. Porque de hecho las diferencias no son algo malo, mientras sean cosas buenas, ¿no? Sino que son riqueza. Si Dios hizo muchas cosas diferentes, es porque Dios quiso que la riqueza de la creación de algún modo transmitiese imperfectamente la riqueza infinita de su ser. Y creando muchas cosas diferentes y su relación unas con otras, Dios, por así decir, manifestó esa riqueza infinita de su ser. O sea que las diferencias apreciables son buenas. Y lo que tiene el otro diferente, si yo lo entiendo, me agrega a mí, no me resta. Completo mi ser, que es en sí imperfecto, con la diferencia que tengo con los demás. Siempre y cuando la caridad de Cristo opere. Y yo creo que esa es la gran lección del Cisma de Oriente. Falló la caridad. Fallamos los cristianos en la caridad. Y es un examen de conciencia que siempre debemos hacer, en lo grupal, en lo social y en lo personal.
Ahora vamos a hacerle unas preguntas. ¿Dejan cumplidos los preceptos, las prácticas latinas en la Iglesia Ortodoxa? Por ejemplo, la misa dominical. O sea, si tienen el precepto de la misa dominical. No, me parece que apunta si uno de rito latino va a una misa. Entendí cualquier cosa, sí, perfecto. Miren, actualmente, si uno está en un país ortodoxo y no tiene misa latina, puede ir a misa ortodoxa, eso es posible, si no hay misa latina. Si uno está en Moscú y no hay misa latina, uno puede cumplir con el precepto yendo a la misa ortodoxa. Eso es posible aquí y ahora. Ahora bien, la pregunta me da pie para algo, ¿no? Esto es una especulación mía. Lo que hasta ahora dije es objetivo, ahora esta es idea mía. Yo creo que el Papa Benedicto quiere hacer algo con respecto a este tema. Estoy seguro, estoy cierto de eso, conociéndolo más o menos, habiendo leído varios de sus libros. Él sufre enormemente esta llaga, esta ruptura. Y creo que él, si Dios le da la gracia y las fuerzas para intentar hacer algo, seguramente lo está intentando en este momento. Yo creo que lo máximo a lo que podría llegarse sería lo siguiente, y ojalá se lograse, y habría que rezar por ello: lograr la comunicación sacris, o sea, la intercomunión, que uno pueda ir a una iglesia ortodoxa, y aunque haya iglesias latinas, tomar la comunión, y un ortodoxo lo mismo con los católicos, y en donde sea, sin tocar una serie de temas, el filioquo, en dejarlo, aplicar lo que los bizantinos llaman la economía. Bueno, está bien, eso dejémoslo, pero tomemos la comunión juntos, recibamos el cuerpo de Cristo juntos, porque las diferencias sí son diferencias, pero podemos entrar en comunión con Cristo. En Él se reúnen en última instancia, se aunan las diferencias y se resume todo. Si se lograse esa intercomunión, yo creo que sería lo máximo lo que podría lograrse, porque las discusiones teológicas no van a progresar enormemente. Ahora en internet hay muchísimo material sobre el tema, métanse en algún foro y van a ver cómo los ánimos se encrespan rápidamente. Enseguida hay discusiones y la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Pero yo creo que podría llegarse a una intercomunión, y supongo que el Papa algo intentará en esa dirección. Es más, apenas el Papa asumió, fue a Roma a visitarlo el arzobispo de Atenas, que es un duro entre los ortodoxos, muy duro, y tuvo palabras que me llamaron la atención, muy elogiosas, y le preguntaron: ¿cree que es posible la unión de las iglesias? Dice: mire, con la forma que tiene el Papa Benedicto, con la forma en que él ve a la Iglesia Oriental, es posible. Así que el tema de la pregunta de la comunión es buena, porque me parece sería el principio de unión posible entre las iglesias, ¿no? Estar en comunión perfecta con Roma, ¿no es requisito excluyente para considerarse católico, o sea, dentro de la Iglesia? Es una buena pregunta. Uno, de acuerdo con el libro, con el manual, tiene que responder que sí. Ahora bien, en los hechos, iglesias que se mantuvieron fieles, que dieron mártires, que Dios les dio la gracia, yo no puedo juzgar humanamente ni anatematizarlos. O sea, si Dios los ha seguido asistiendo y ayudado, como creo que es evidente, es cierto, falta algo importantísimo, pero creo que conservan la fe. Ahora, me parece que es una cuestión que ningún ser humano puede responder acabadamente, ¿no? Pero yo, conozco la doctrina perfectamente y sé que si falta eso, falta algo esencial. Sin embargo, hace 10 siglos que existen, mantienen los sacramentos y en muchos casos llevan vidas ejemplares. Si quieren, miren, si quieren tener idea cómo es el ethos cultural ortodoxo, les recomiendo una película, se llama La Isla.
La isla de Pavel Lungin, es un cineasta ruso. La película se estrenó en el 2006, fue un éxito total en Rusia. Es una película sobre un monasterio ortodoxo, ruso, en el norte de Rusia. Interesante para ver cómo es esa cristiandad, para tener idea, para ver a los monjes, cómo viven, cómo celebran la liturgia, cómo es la vida monástica ortodoxa ahora, aquí y ahora. Interesante para ver cómo es la situación. Entonces, y la película es real, o sea, es una película, no es un documental, una película, pero plasma lo que es la realidad. Entonces, la pregunta teórica, la respuesta teórica está, la práctica yo creo que tiene matices. ¿Cómo es vista la división de las sedes ante los ojos de Dios? No sé, no soy Dios. No, evidentemente como un escándalo, como algo malo. O sea, si a los ojos de los hombres es algo malo, y es realmente, es triste, es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza, piensen lo que sería si la Iglesia pudiese mostrar un rostro unido actualmente frente al mundo. Un rostro unido, verdadero, con el ejemplo que eso significaría, ¿no? No creo que a Dios le guste mucho. ¿Hubo motivos específicos para el saqueo de Constantinopla? Motivos. Te doy 2 o 3 rápidos. A ver, ocasión más no causa, ¿no? Porque fue una monstruosidad. Fíjense en la monstruosidad. Vamos a Oriente a ayudar a los orientales y le saqueamos la ciudad más importante. Motivo es que un príncipe bizantino les prometió que si lo apoyaban, conquistaban Bizancio y lograban que lo nombraran Basileus emperador, él les iba a dar una cantidad de dinero. Bueno, llevan al príncipe, entran a la ciudad y ve que las arcas están desfallecientes. Y para colmo, asesinan al príncipe al poco tiempo, los bizantinos. Entonces entraron y hicieron un desastre. O sea, motivos humanos, los de las guerras. Pero causas verdaderas, no, injustificable, desde todo punto de vista. Y sobre todo el saqueo, ¿no? Una cosa, bueno, conquistar la ciudad, bueno, pero saquear, y las matanzas que hubo, de ancianos, mujeres, niños, fue una masacre. Es más, usted sabe, esto fue en 1204. 1453 cae Bizancio en manos de los turcos. Bueno, Bizancio nunca se recuperó del saqueo de Constantinopla. Quedó debilitada. Es más, tuvieron que fundar un imperio en Nicea, porque huyó el patriarca, huyó el emperador, huyó toda la corte, fueron a Nicea, y ahí formaron un reino sustituto hasta tanto se solucionó la cuestión, pero fue un golpe muy fuerte al imperio bizantino, y dado por hermanos cristianos. ¿Las iglesias ortodoxas pueden proclamar dogmas? ¿Tienen la infalibilidad como la tiene el Papa? Muy buena pregunta. No pretenden tenerla. Es lo que dije hace un rato. Quedaron como congelados en el 187, en el cuarto concilio de Constantinopla. Es buena la pregunta porque hay algo que yo no había dicho. Vale, está dicho, pero no insistí en ello. La concepción bizantina o oriental, tal cual estaba incoada en el primer milenio y tal cual se plasmó después del cisma, con endurecimiento, es la así llamada pentarquía, por oposición a la monarquía romana, el gobierno monárquico del Papa, sobre toda la Iglesia Universal. Ellos sostuvieron la pentarquía de patriarcados. O sea que la Iglesia en última instancia se gobernaría por un gobierno colegiado de las 5 sedes patriarcales, con un primado del obispo de Roma, pero como un primus inter pares, ¿no? Los demás los otros 4 patriarcas.
Eso con respecto al gobierno. Con respecto a la dogmática, ellos se afirmaron en el hecho de que el concilio ecuménico es el que debe proclamar la fe. Entonces aceptan los 7 concilios ecuménicos, no se pusieron nunca de acuerdo para convocar otro concilio ecuménico. Es más, posiblemente no lo convocarían si no está el Papa de Roma, y tampoco lo van a invitar. O sea que es claro, porque son muy orgullosos los bizantinos, ¿no? O sea, hay que mostrar todo. O sea, no me acuerdo quién, un emperador bizantino le decía, hijo, creo que Alejo Comneno le decía al hijo, le advertía, mira, resiste la soberbia de los latinos y la tosudez de los bizantinos, como una síntesis de los pecados de ambas partes, ¿no? Entonces, no llamarían al Papa. Y entonces, si no está el Papa, no harían el concilio ecuménico, porque falta la cristiandad occidental. No son tontos, se dan cuenta que falta. Y me olvidé algo muy importante. Las preguntas son buenas porque me hacen completar la exposición. Hay algo muy importante en el filioque. No es tanto el tema dogmático sobre la procesión, que se puede discutir. Lo que los ortodoxos no pueden tolerar es que los latinos, por su cuenta, hayan hecho una adición al credo de Nicea de Constantinopla. Dicen, no tienen autoridad, ese concilio ecuménico puso esas palabras, no pueden agregar otras palabras, y no pueden hacerlo. Y en eso se trancan y no hay forma de moverlos, No hay forma de moverlos. O sea, si no es el concilio ecuménico, no pueden agregar nada. Y menos en la liturgia. Entonces ahí por eso se escandalizan, ¿no? Entonces, ellos no proclaman nuevos dogmas, ni les interesa. Son los dogmas, ya están, son esos, y no se tocan, y nadie agrega nada. ¿Es un requisito que el pan no tenga levadura para que cuando el sacerdote consagre que esté allí realmente Cristo? Entonces, en el rito bizantino, si el pan es con levadura, ¿está realmente Dios allí? Sí. No hay ninguna definición de la Iglesia, de ningún tipo, que diga que el pan tenga que ser o ácimo o con levadura. Son costumbres regionales, locales, usos, luego sancionados por el tiempo. Pero se puede consagrar tanto el pan ácimo o el pan con levadura. No, eso es clarísimo. Y cualquiera de las dos facciones que se ponga en una postura intransigente está errando gravemente, porque no hay ninguna definición dogmática, nunca hubo en la historia de la Iglesia, sobre que el pan tenía que ser con levadura o sin levadura en forma absoluta taxativa. No. Y nos hemos pasado Occidente consagrando pan sin levadura 2000 años y Oriente consagrando pan con levadura 2000 años. Y ambas cristiandades tienen la Eucaristía. Entonces, esa es la realidad. Si decimos que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, entonces, ¿es correcto afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo o procede del Padre? No, esa es una pregunta al filioque, es muy buena, obviamente. La respuesta llevaría 1 hora más o menos, hablando en serio. Lo que los bizantinos no soportan es destruir lo que se llama la monarquía del Padre. O sea, el Padre como única fuente de la Trinidad. Entonces, ellos interpretan que el filioque rompe esa monarquía al poner 2 principios de expiración del Espíritu Santo. En realidad, hay una fórmula intermedia, por eso digo el filioque se puede solucionar, que es la siguiente, que Santo Tomás la toca en la Suma, es qui ex patre per filium procedit, que procede del Padre por el Hijo, o dia logu, o dia huiu en griego, que es una fórmula que usan los griegos. O sea que el Hijo no es que no tenga parte
en la expiración del Espíritu Santo, sino que no divide la fuente. La fuente de expiración es solamente el Padre, pero es como a través del Hijo. Eso los bizantinos están dispuestos a aceptarlo. Es más, una expresión que, por ejemplo, aparece en San Cirilo Alejandrino y aparece en teólogos ortodoxos. Entonces, esa sería una fórmula, digamos, de consenso entre Oriente y Occidente, a propósito del filioque. O sea, que la fuente de inspiración es una sola, es el Padre, pero el Hijo tiene parte, pues a través del Hijo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, como también lo dice la Sagrada Escritura. Sería la forma de unir ambas posturas. Por eso digo, eso se podría llegar a solucionar. Incluso hay un documento de una comisión teológica romana en el 1995, muy interesante en esa dirección, ¿no? Ir en la dirección del perfilium, qui ex Patre perfilium procede, que procede del Padre por el Hijo. No respetar la figura del Papa, ¿no se considera herejía, aunque respete las otras ceremonias? Es muy fácil la respuesta. Como no lo defendió un concilio ecuménico, no es herejía, dicen ellos. Es así. Como no lo definió un concilio ecuménico, en el cual nosotros hayamos estado, no es herejía. Así responden. Es respuesta ortodoxa esa. Entonces, ¿hay salvación en la Iglesia Ortodoxa o esta separación de Roma la impide? No, yo creo que, miren, hay salvación en el budismo, en el taoísmo, o sea, no por el budismo o el taoísmo, sino porque Dios ilumina al hombre, ¿no? Prólogo de San Juan, la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Cuando una persona en una religión extraña se salva, que se salva, no tengan dudas, no es por esa religión, sino que porque Dios, a través de esa religión, del modo que Dios sabe, habrá iluminado a esa persona. Así como hay salvación en el protestantismo, sin lugar a dudas, uno ya conoce un montón de protestantes muy piadosos y gente mejor que uno incluso. O sea, yo no tengo dudas. Y digamos, las causas actuales de por qué uno está... A ver si lo puedo explicar esto. Hay que tener cuidado al juzgar, y más al juzgar íntimamente a otras personas. Yo no conozco las razones últimas por las cuales una persona está en tal posición, no conozco las motivaciones, no conozco qué es lo que hace que él tome esa decisión. Y voy a dar dos ejemplos, para que ustedes, y muy cercanos, para que ustedes vean. A John Henry Newman, a cardenal Newman, le demandó 7 años decidir dar el paso del anglicanismo al catolicismo. Y era Newman, y conocía, tenía toda la patrística acá, toda. Más grande patrólogo del siglo XIX. Le llevó 7 años tomar la decisión de hacerse católico. Y lo tenía claro desde 1838, 39. Se convierte en el 45, 1845. Lo tenía claro, Y lo fue viendo cada vez más claro. Un esfuerzo terrible. Finalmente se convierte. Chesterton estuvo 15 años o 20 años. Una ley ortodoxa de Chesterton es un libro católico y está escrito 20 años antes de la conversión de Chesterton. Pero ¿por qué Chesterton dio el paso? Porque uno no sabe cómo es la cuestión. Toda la cantidad de cosas que uno tiene que vencer, que ver. O sea, la adhesión, por ejemplo, de ellos, tanto Newman como Chesterton al anglicanismo, era muy fuerte. Era la iglesia inglesa, era la iglesia base de la cultura inglesa, era todo lo que me rodeaba, eran las universidades, todo lo que me rodeaba era la iglesia anglicana. Dar ese paso hacia la fe católica era dificilísimo, y había que ver un montón de cosas con mucho detalle. Entonces, si eso pasa en estos dos personajes extraordinarios, y de la iglesia anglicana que es mucho más cercana, imagínense en otros casos. O sea, yo no puedo juzgar, yo no sé qué luces tiene la persona sobre su estado.
¿Por qué está como está? ¿Lo que ha heredado? ¿Lo que recibió de otros? ¿Hasta dónde ve? ¿Qué no ve? No lo sé. Pero que Dios actúa, no tengan ninguna duda. Y que hay fruto de santidad, yo no puedo negar que haya fruto de santidad. ¿No? Entonces, yo no puedo lanzar anatemas ciegos, condenaciones, no. No, porque Dios sabe lo que hace y Dios ilumina el corazón de cada uno. A pesar de que no tengan la verdad perfecta, completa, pero bueno, tienen los sacramentos, no es poca cosa. Al faltarles el Papa, ¿no es mucho lo que les falta? Sí. Sí. Pero, bueno, Dios sabrá cómo ellos se arreglan con eso, ¿no? Después de la Cuarta Cruzada, ¿hubo algún otro antecedente histórico que ayudara al gran cisma de Oriente? Después de la Cuarta Cruzada, la Cuarta Cruzada fue una calamidad terrible. Hubo dos concilios, Lyon y Florencia, dos concilios unionistas. ¿Qué es lo que pasó? Pues la parte de la historia que yo no seguí relatando. Bizancio entró en el ocaso, la amenaza turca era cada vez más inminente, entonces los últimos emperadores bizantinos con desesperación buscaron el apoyo de Occidente y estaban dispuestos a transar completamente en el tema teológico. Entonces en los dos concilios de Lyon y Florencia enviaron legados, bueno, los firmaron los concilios el patriarca y el emperador, pero no los aceptó el pueblo. Ya la gente no quiso. La gente quedó tan enojada, el fiel de a pie quedó tan enojado con Occidente que el acuerdo que firmaron el patriarca y el emperador, cuando volvieron los monjes les obligaron a retractarse. Y después de la caída de Constantinopla, bueno, ya quedó ahí ya todo sepultado y esas cristiandades reducidas a lo litúrgico y al lugar donde se desarrollaron. Sin embargo, uno podría decir, fíjense, no puede decir, Bizancio, tan poderosa que eras, y ahora qué eres. Ahora Bizancio, el patriarca de Constantinopla, tiene jurisdicción sobre 100.000 fieles, actualmente. Conserva todo, digamos, el honor, el patriarcado de honor, etcétera, pero realmente 100.000, 200.000 fieles. ¿Qué es de Bizancio? O sea, se separó de Roma, donde quedó reducida. Sin embargo, tuvo su continuación en los pueblos eslavos, Rusia, por ejemplo. Nadie puede negar la pujanza de la Iglesia rusa en este momento, sobre cientos de millones de fieles. Y una labor verdadera que están haciendo en este momento. Una Iglesia rusa que está en una situación histórica única, porque con la caída de los zares y del Imperio Soviético, la Iglesia rusa no tiene, por primera vez una Iglesia ortodoxa no tiene una sumisión directa al poder político, como tuvo siempre. Así que es una situación interesante para ver cómo se desempeña, ¿no? Por así decir, andar por sí sola. Pero nadie puede negar la pujanza de la Iglesia rusa en este momento. Y cómo cayó el comunismo. Bueno, yo estuve en Ucrania, yo estuve en Kiev. Yo vi las iglesias llenas, les puedo asegurar. Llenas, pero llenas. Y los monasterios llenos de gente. Lo vi con mis ojos. Cosa que en Occidente no existe. Entonces, cuidado, gente muy piadosa. Gente participando de las ceremonias, muy piadosa y que tuvo el testimonio del martirio. Entonces, cuidado con los juicios rápidos, porque en los hechos muestran fe verdadera.